Voy a compartir una palabra con cada uno de ustedes que se encuentra en el libro de Isaías. Aquellos que puedan acompañarme buscando en su Biblia, Isaías capítulo 6. Ese capítulo tiene unos 13 versículos y vamos a leerlos todos. Es el capítulo donde habla de la visión que tuvo Isaías. Fue el momento en que Dios lo llamó a él al ministerio. Y él describe con detalles en ese capítulo cómo fue esa experiencia. Vamos a leerlo y luego oramos. Dice la palabra en Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados y en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Señor, permite que en esta mañana nuestro corazón reciba una palabra tuya que transforme toda nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros no queremos salir igual que como entramos a este lugar. Vinimos a adorarte, a bendecirte. Tenemos hambre y sed de ti. Sácianos, Señor, con tu palabra. Sácianos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vive Dios. Como les dije ahorita, Isaías describe aquí un suceso, una experiencia que él tuvo. Y esta visión que él tuvo, la tuvo en un momento histórico que quiero utilizar esta palabra, porque busqué, y yo creo que la palabra que más describe la situación del pueblo en esa época era que era una época muy oscura para ellos. Estaban viviendo un momento histórico oscuro. Y digo oscuro porque había mucho pecado en el pueblo. No era una época donde
donde habían testimonios, no era una época donde Dios se estuviera glorificando, no era una época donde el pueblo se volcara hacia Dios y Dios se volviera hacia ellos. Al contrario, era una época donde ellos se habían alejado del Señor y el Señor también había quitado su mano por causa del pecado que había en el pueblo. Y entonces, las cosas iban de mal en peor, el pueblo estaba bien apartado del Señor. Los que conocemos un poquito de la palabra sabemos que Dios envía un juicio y ese juicio se cumple un tiempo después cuando el rey Nabucodonosor, no como Nabucodonosor, ataca a Israel, la parte sur, Judá en este caso, destruye la ciudad, destruye Jerusalén completa, los muros caen al piso, destruye el templo que había construido Salomón, se los lleva cautivo y están 70 años en cautiverio. Lo que leímos al final del capítulo pues describe esas cosas, que esa gente no sabía cómo eso se iba a cumplir, pero que nosotros, como ya eso ocurrió y está escrito, sabemos cómo se cumplió esa profecía de lo que Dios iba a hacer con esta gente. Pero en ese momento que estaba ocurriendo todas estas cosas, no había profeta, no había alguien que se levantara y hablara. Y como que de la nada, en un momento dado, surge un profeta. Y este profeta es el profeta Isaías. Y esto que leímos es lo que él explica, lo que él describe, lo que él dice de cómo fue que él llegó de la supuesta nada a convertirse en uno de los profetas más grandes que tiene el pueblo de Israel. Pero hasta ese momento no había alguien que se levantara. Y yo podría decir, de la nada apareció alguien como un atalaya que comienza a predicar. Cuando esto ocurre, el ministerio de Isaías comienza en el año aproximadamente en el año 740 antes de Cristo. 740 años antes de Cristo comienza el ministerio de él. Isaías en ese momento tendría entre 28 a 30 años. Esa era la edad aproximada del profeta Isaías en el año 740 antes de Cristo, cuando él tiene esta revelación. Y aquí es que él comienza su ministerio y él comienza a ministrar la palabra como profeta. Y el libro de Isaías, si no me equivoco, del Antiguo Testamento, de los profetas mayores, es el más grande, el que más capítulos tiene en todos los profetas. Es el más grande, inclusive es el profeta que más habla de Jesús. Hay personas que han dicho que Isaías se le conoce como el evangelio del Antiguo Testamento, porque tiene tantas profecías acerca del advenimiento de Cristo que le han llamado el evangelio del Antiguo Testamento. En el Nuevo hay 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el Antiguo dicen que Isaías es casi un evangelio también. Pero esta visión que él tuvo, que él describe aquí, él tuvo una visión que tiene 3 dimensiones. Él tuvo una visión en 3 dimensiones. Una de ellas es una visión que él tiene hacia arriba. La otra dimensión es una visión o un entendimiento que él tiene hacia adentro, hacia él. Y la otra dimensión es la visión que él adquiere hacia el pueblo, en 3 dimensiones. Él tiene una experiencia con Dios donde él describe que ve unos seres en el cielo, él está en el cielo, él ve a Dios, lo ve trepado sentado en su trono, ve unos seres que tienen, él les llama serafines. Yo estuve buscando información un poquito más acerca de esto, pero no viene al caso, no es un estudio bíblico. Pero lo que sí es que él describe unos seres maravillosos en aquel lugar. Y él describe ese lugar donde dice que estos serafines, estos seres, clamaban y decían, santo, santo, santo. Y dice que cuando clamaron, cuando este ser clama, que tiene 6 alas, dice que los quiciales, las columnas, los marcos de las puertas se estremecían cuando este ser hablaba, adorando al Señor. Y dice que se llenó el lugar de un humo. No era que había una máquina de humo, que esas que ponen en la fiesta, que ponen una maquinita de humo y sale humo. No estamos hablando de eso, ¿ok? Pero él dice que esa experiencia él la tuvo. Y
en esa experiencia fue una experiencia sobrenatural con Dios. En esa experiencia que él tuvo, él pudo tener una visión más clara de quién es Dios, de cómo es Dios y cómo es su santidad, cómo es alto, sublime, poderoso, santo, santo, santo. Y él tuvo una visión clara de cuán grande, cuán santo, cuán puro, cuán poderoso es él. Hasta ese momento, probablemente Isaías, la experiencia que había tenido con Dios era lo que le habían contado, lo que había leído. Pero en ese momento él tiene una experiencia directa con el Señor. Dios le permite ver quién es él. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu visión de Dios? ¿Cuál es tu experiencia con Dios? La experiencia que él tuvo con Dios lo marcó. Luego de ese día, cualquier persona le hubiera preguntado a él, ¿cuál es la visión que tú tienes de Dios? Él dijo aquí, él expresa cuál es la visión que él tiene de Dios. Y él podía decir, bueno, la visión que yo tengo de Dios es que Dios es impresionante. Dios es sublime, es santo, está en un lugar increíble. Él es santo, santo, santo. Y aún los seres más espectaculares que yo vi en el cielo se rinden ante Él, lo adoran y se postran a Él. Esa es mi visión, es un Dios santo. Ahora, ¿qué visión tú tienes de Dios? Desde el 77 hasta ahora, ¿cuántos años van? 77, 87, 97, 2007, 2017, 41 años. Ok, llevo 41 años en Cristo. Me convertí el 4 de marzo de 1977. Y ese día yo tuve una experiencia con Dios. Dios marcó mi vida. Ese día yo tuve un encuentro con el Señor. Pero luego de ese día yo he seguido teniendo encuentros con Dios. Y esos encuentros que yo he tenido con Dios me han hecho tener una visión más clara de quién es Dios. Ese día yo cerré mis ojos, el 4 de marzo de 1977, en la plaza, una de las muchas plazas que Rincón ha tenido, porque las rompen y las hacen, las rompen y las hacen. Pues antes de romper una de aquellas viejas que habían, que recuerdo que tenía ustedes han visto en las películas de los tiempos de antes, que hay unas cabinas que tienen un teléfono adentro y tú abrías, te metías, te cerrabas y hablabas por teléfono. Pues allí había una cosa de esa. Yo no soy tan viejo, pero para ese tiempo había una en la plaza de Rincón. Y al lado de esa cabina yo me convertí a Cristo. La cabina quedaba a mi mano derecha y aquí cuando termina el culto se levanta una hermana y me dice, ¿te quieres convertir a Cristo? Y yo acepté a Jesús. Yo tuve una visión de Dios allí que me dijo que Dios me amaba y que se preocupaba por mí. Porque yo era el hijo de Beba y de Juan el Mudo, que vivía en el caserío, y el resto ustedes lo saben, en el 22, segundo piso, al lado de Carmela Negra. Ya ustedes conocen toda esa historia. Y allí, el nene de 13 años que cogía, tiraba piedras y hacía mil cosas por allí, por el caserío y por la playa, y hacía mil revoluces. Ese día Dios se fijó en mí. Y la visión que yo tuve es que no importa cuán insignificante yo crea que soy, para Dios yo soy importante. Esa visión yo me la llevé. Yo me la llevé en esos momentos. Pero luego, como a los 2 o 3 meses, yo tuve un encuentro con Dios en un retiro en el Monte del Estado, en Maricao, cuando allí se daban retiros, ya que yo no sé si aquello está destruido ahora mismo, pero para ese tiempo yo fui allí y estuvimos un fin de semana, era un retiro entre la catacumba de Mayagüez y para ese tiempo la célula de Aguada, porque éramos célula todavía. Y allí el Espíritu Santo me cogió y me bautizó. Y yo recuerdo que cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo tendría 13 años todavía, 2 o 3 meses de convertido. El Espíritu Santo me cogió y yo empecé a danzar y yo tumbé sillas, yo tropecé con todos los que estaban al lado mío. Yo me tiré al piso, yo no sabía ni qué hacer porque era una cosa tan impresionante que se había apoderado de mí. Era un gozo, era un cosquilleo por todo el pueblo y una cosa que por todo mi cuerpo, y era algo que yo no podía resistir. Y me hizo brincar, me hizo gritar, me hizo alabar.
Y yo tuve una experiencia con Dios y ahí mi visión de Dios se fue creciendo. Y tuve una visión mayor. Allí pude ver que no solamente me ama, y pude ver que es un Dios poderoso y sobrenatural, que tiene poder, que el mismo Dios que bautizó a la gente allí en la iglesia primitiva el día de Pentecostés, es el mismo Dios que existe todavía y que ese poder está para mí. Y ese día Dios me bautizó. Otro día me cogió en un Catacán o Boacán, no recuerdo, tendría ya quizás 14, 15 años, y dancé tanto y tanto y tanto en la noche del feeling, así le llamábamos los sábados por la noche, al culto que se daba. Dancé tanto que no pude, me cansé y me tiré de rodillas al piso y no podía parar, y entonces empecé a danzar con las rodillas en el piso. Se me pelaron las rodillas, no de orar, de danzar. Eso es bien loco, que se te peguen las rodillas de danzar, porque dancé así de rodillas y no paraba, pero yo no quería que parara. Y en esos momentos, en un momento dado, ya estaba terminando la parte, iba a empezar la predicación y yo no podía parar. Y entonces se me acerca una hermana que hasta el día de hoy yo no sé quién es, porque nunca más la volví a ver en mi vida. Pone sus manos sobre mí, se me acerca y al oído me dice: Dios te ama mucho. Siempre he creído que fue un ángel, porque yo no sé quién es ella. Yo levanté mis ojos, la busqué, no sé quién es. O sea, yo la vi, la miré cuando se me acercó y luego la busqué y jamás la volví a encontrar. No la vi en todo el retiro y nunca la he vuelto a ver. Pero se me acercó, me dijo eso. Y para mí fue una muestra de amor hacia mí. Y aumentó mi visión de Dios. Tuve una visión más clara de Dios. Tuve una experiencia con Dios. He estado en momentos donde Dios me ha sanado de enfermedades, momentos donde he orado por alguien y se ha sanado, momentos donde he predicado la palabra y Dios se ha glorificado de una forma increíble. Y cada experiencia hace que mi visión de Dios sea mayor. Y que cuando yo hable de Dios, se me hincha el pecho y me emociono. Porque mi visión de Dios con los años ha ido creciendo. Isaías tuvo una visión y él describe lo que vio. Y él puede decir: mi Dios es santo, 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 es poderoso, impresionante. Pero ocurre algo. Esa visión que él tuvo con Dios lo hizo verse a sí mismo. Y ahí entra la segunda parte de las 3 dimensiones de la visión, donde dije que hay una visión hacia arriba que él tuvo. Y esa visión que le permite ver cómo es Dios, al mismo tiempo se revierte y él se mira a sí mismo. Cuando él está ante el santo, 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 y él dice: ¿yo qué hago aquí? Yo soy pecador. Yo soy un hombre de labios inmundos, que vengo de un pueblo que es inmundo también. Y yo estoy aquí. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante tal luz, ante tal resplandor, ante tal santidad, ante tanto poder y tanto amor, no podemos evitar sentirnos pecadores. Porque él dice: ay de mí que he visto a Dios, que soy un hombre de labios inmundos. Es el versículo 6 y 7, si no me equivoco. No, el 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, o sea, me voy a morir, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Era un pecador como el resto del pueblo. Él va delante del Señor y dice: yo tengo las mismas debilidades que tiene el pueblo que tú estás juzgando. El pueblo al cual tú vas a derramar el juicio, yo soy igual que ellos. Tengo las mismas debilidades, la misma flaqueza. Estoy chavado. Voy a morir. Y ahí él se percata de quién es él. Pero en ese reconocer quién es él,
viene acompañado de un arrepentimiento, porque él dice: ay de mí, me voy a morir, mira cómo soy. Y ahí es donde viene el ángel, uno de los serafines, y viene y coge un carbón encendido, se lo pega en los labios, le dice: no te preocupes, resuelto el problema, es limpio tu pecado. Y es que la palabra del Señor dice en el Salmo 51, versículo 17, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Y cuando estamos delante de Él, hermano, lo único que nosotros podemos hacer es pedirle perdón. Jamás, jamás, jamás estar delante del Señor y creerse uno que estoy completo, que no necesito de Él. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Cuando vamos delante del Señor, hermano, somos los más pobres. Somos los más miserables. Jamás nos creamos que soy la gran cosa, que Dios tiene que hacer lo que yo digo, que Dios me tiene que obedecer y que me lo merezco todo. Por su misericordia estoy aquí. Nosotros somos un pueblo. El otro día leí algo y creo que lo posteé en las redes sociales, que decía, a ver si recuerdo bien las palabras: la iglesia no es un lugar de gente santa donde escasea el pecado. Es un lugar lleno de pecadores donde sobreabunda la gracia y el perdón de Dios. Y nosotros somos así. Nosotros no somos, este no es un lugar de santos, y el que lea entienda, o el que me escucha entienda, porque sí somos santos, porque somos separados para Dios, pero no somos perfectos. Somos un grupo de pecadores que decidió buscar a Dios, y en su misericordia Dios nos perdona con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, y estamos buscando el rostro de Dios. Y Dios perdonó nuestro pecado. Y así que Él tiene una visión interna de quién es Dios, pero se humilla, se arrepiente y Dios lo perdona. Dios lo perdona. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y hasta ahora vemos que Él tiene una visión bien clara de quién es Dios. Tiene una visión bien clara de quién es Él. Y yo pregunto, ¿tú tienes una visión bien clara de quién eres tú? Que eres pecador, que somos pecadores, que en su misericordia, por la sangre de Jesús, porque hay un abogado que saca la cara por nosotros, estamos aquí. Y que yo no me puedo mover de esta posición de hijo de Dios, de esta posición de perdonado, de esta posición de ser parte del cuerpo de Cristo. Porque si me muevo de este lugar, si me muevo de la posición donde Él me puso, hermano, lo que me espera es el infierno. Y yo necesito estar en su presencia, necesito ser parte de los hijos del Señor, ser parte del cuerpo de Cristo, porque si no, estoy perdido, totalmente perdido. Tener una visión bien clara de quién yo soy. Y cuando yo tengo una visión bien clara de quién soy y cómo soy, me hace depender de Dios. Me hace ir a Dios, porque soy un peligro para mí mismo. Soy un peligro para mí mismo. Y lo único que garantiza mi entrada al cielo es que yo me mantenga con el Señor. Lo único que hace que ese virus que se llama pecado, que habita en mí, se mantenga muerto ahí, es el Espíritu Santo en mi vida. Es Dios. Así que cuando yo tengo una visión bien clara de quién es Dios y tengo una visión bien clara de quién soy yo, entonces viene la otra visión, que es el mundo. Una visión hacia arriba, una visión hacia adentro y una visión hacia afuera. Y esa visión hacia afuera, Dios se la muestra a Él, y cuando le dice todo lo que va a hacer con el pueblo, y le dice que el pueblo va a ser raído, que el pueblo va a ser arrancado de raíz completamente por causa del pecado, de la contaminación. Él pudo entender cuán duro era el corazón del pueblo, cuán difícil era ese pueblo
que él era parte de él, porque él dijo: yo vengo de un pueblo que también tiene labios inmundos. Yo soy parte de esto, yo los conozco, yo vivo entre ellos. Dijimos que él tenía entre 28 a 30 años, pues él tenía aproximadamente 30 años de vivir entre ese pueblo. Yo sé cómo están las cosas en este país. Yo sé cómo la gente peca. Yo sé las trampas que hace. Yo sé cuántos se han alejado de ti. Yo sé lo que está ocurriendo. Hay una corrupción social, hay una corrupción gubernamental, hay una corrupción en todo el sentido de la palabra. Yo sé lo que está ocurriendo. Tengo una visión clara de lo que me rodea. No justifico la vida del pueblo. Yo sé lo que hay aquí. Y era un pueblo pecador y duro que necesitaba un atalaya. Porque yo puedo decir, el pueblo está mal, y tener una visión bien clara. Y yo creo que eso es algo que todos tenemos claro. ¿Cómo está el Puerto Rico? Hasta el inconverso, hasta los reporteros, todo el mundo dice que esto es una porquería, dicen. Ni las carreteras sirven, dicen. Que todo el mundo está corrupto, que la cosa está dañada. Pero Isaías vio lo mismo en su pueblo y dijo: heme aquí. Heme aquí. Nosotros podemos llenarnos la boca, entristecernos, caer en depresión por el lugar donde estamos viviendo. Pero podemos convertirnos en atalayas. Y hay una visión clara que él tiene de Dios, como dije, una visión clara de cuán dependiente tenía que ser de Dios por causa de su condición. Pero cuando mira y Dios dice: hay que hablarle a este pueblo, dice: yo sé cómo son ellos, yo sé que son impíos, yo sé que son malos, pero heme aquí. Y puedo decirme aquí porque tú limpiaste mi pecado. Y puedo decirme aquí porque si tú me estás hablando, porque si tú te estás revelando a mí, si tú me estás mostrando tu gloria a pesar de todos mis defectos, a pesar de todas mis debilidades, es porque estás dispuesto a usarme. Es porque estás dispuesto, algo te trae entre manos conmigo. Así que Isaías tuvo la visión de que el pueblo estaba bien mal. Pero ese pueblo que está bien mal necesita un atalaya. Necesita a alguien que le muestre el camino. Necesita a alguien que le predique. Necesita a alguien que le ministre. Necesita a alguien que sea el intermediario entre ellos y Dios. Que le hable, que le ministre la palabra. Y ahí él dice: Señor, heme aquí. Porque el Señor dice: ¿a quién voy a enviar? Es como si yo me parara, como cuando uno se para al lado de la basura y el hijo de uno está al lado y uno dice: ay, ¿quién botará la basura? Ay, si alguien botara la basura. Y el hijo: ¿está bien? Pues Isaías se encontró en algo parecido, en un momento muy parecido. ¿A quién enviaré? Isaías: amén. Entendí el mensaje, Señor. Entendí el mensaje. Envíame a mí. ¿Cómo tú ves al mundo? ¿Cómo nosotros vemos a nuestra sociedad? ¿Solamente la miramos para criticarla, para hablar de ella? ¿O mi visión incluye que yo soy parte del plan de Dios para ser atalaya, para ir a ministrar, para ir a evangelizar? ¿Me quedo criticando todo a mi alrededor o hago algo? Me quedo criticando a todo el mundo, hablando pestes de todo, del gobernador, de todos los políticos, hablando pestes de todo lo que está ocurriendo. ¿O hago algo? Isaías, ese día, se convirtió en un hombre que comenzó a vivir conforme a la visión que él tenía. Un hombre que comenzó a vivir al nivel de su visión. La visión que tuvo de Dios, la visión que tuvo de sí mismo y la visión que tenía del pueblo. Y de ahí en adelante, él comenzó a vivir su vida conforme a esa visión. Porque la realidad es que nadie vive más allá de la visión que tiene. Nadie, repito, nadie vive más allá de su visión. Anterior a eso,
él era uno más. De ahí en adelante, por causa de la visión que tuvo, comenzó a vivir conforme a la altura de esa visión que Dios le dio. Su visión, esta visión que aparece en el capítulo 6 de Isaías, cambió su vida totalmente, radicalmente. Como dijimos ahorita en el verso 8, él dice, envíame a mí. Estoy dispuesto, envíame a mí, yo estoy dispuesto. Ese hombre, hermano, Isaías, se convirtió en uno de los profetas más grandes que ha pasado por el pueblo de Israel. Ningún judío tiene dudas de que el libro de Isaías es un libro inspirado por Dios. Por eso lo canonizaron muy fácilmente. No hubo problemas en canonizar ese libro. Todo el mundo entendía que ese hombre está lleno del Espíritu Santo. Es el libro donde más profecías acerca de Jesús hay. Usted ha leído Isaías 53. Léalo, hermano, está brutal. Ese hombre se convirtió en un atalaya increíble, que ya no era el que criticaba, ya no era el que se sentía mal porque este pueblo está así, este pueblo está así, sino era el profeta inspirado por Dios que llevaba una palabra, que era el atalaya, que ministraba la palabra, que alumbraba el camino, que daba la dirección de Dios en ese tiempo. Comenzó a vivir conforme a la visión. ¿Cuál es tu visión? Recuerda que jamás vas a vivir más allá de la visión que tú tengas. Jamás vivirás más allá de la visión que tú tengas. ¿Qué mentalidad tú tienes acerca de Dios? ¿Qué mentalidad tú tienes acerca de ti? ¿Qué mentalidad tú tienes acerca de los demás? Y conforme a lo que tú pienses, es conforme a cómo tú vas a vivir tu vida. De lo que tú estés convencido aquí, eso es lo que tú vas a hacer. Ese día Isaías se convenció por la visión que tuvo. Jamás podemos tener una visión clara de Dios a menos que nos acerquemos a Él. Jamás. La visión que él tuvo de Dios fue porque él dice, mis ojos han visto a Dios. Estoy muerto, estoy tan cerca de Él que casi lo palpo. ¿Cómo tú te acercas a Dios? Entre más te acerques a Dios, mejor visión vas a tener. Yo estoy por cambiar mis espejuelos, llevo como 20 años con ellos. A veces veo más sin ellos que con ellos. Me los quito para poder leer, porque ya no puedo leer con ellos. No los he comprado porque estoy buscando unos que se amolden a mi rostro. Y hasta el día de hoy me he dado cuenta que todavía no lo han hecho. Todos los que me pongo no me cuadran. Y sigo, no, hoy no es el día. Hasta que no consiga uno que son. Pero esto hace que a veces yo estoy en casa y sentado en el sillón y prendo la televisión y no veo los subtítulos. Yo estoy en Netflix y estoy buscando la información de una película para ver si vale la pena verla o no, y tengo que pegarme para poder tener una visión clara y ok, aquí lo que dice es esta, ok, esta no. Lo que quiero decir, hermano, es que eso mismo tenemos que hacer con Dios. Mientras estés lejos de Dios no lo vas a ver claramente. En la medida en que te acercas, tú vas, si Dios es así. Y te acercas un poco más, wow, Señor, yo no sabía que tú eras de esta manera. Y te acercas un poquito más y ya quedas con la boca abierta, babeado y tirado en el piso. En la medida en que te acercas, es en la medida en que vas a conocer, vas a tener una visión clara, ¿quién es Dios? ¿Cómo yo me acerco a Dios cuando yo oro? ¿Cómo yo me acerco a Dios? Cuando yo leo la Biblia, yo veo a Dios ahí. Cuando yo oro, yo me conecto con el Señor. Cuando yo vengo a la iglesia, yo me acerco a Dios. Cuando yo ayuno, yo me acerco a Dios. Estas son cosas que hacen que yo me acerque a Él y lo pueda ver. Y en la medida que lo veo, tengo una mejor visión, una visión más clara, un concepto más claro de quién es Él. Y cuando yo me acerco,
entonces logro tener también una visión más clara de quién soy yo ante Él. Y necesito orar, necesito acercarme y decir, Señor, sin ti me muero. ¿Cuál es la visión que tienes de ti mismo? ¿Estás conforme como estás? ¿O hay inconformidad? Y me refiero a inconformidad en el buen sentido de la palabra. ¿O reconoces que eres de labios inmundos y que sin la misericordia de Dios no vivirías? Hay gente que ha llegado a un nivel en Cristo que dicen, con esto me es suficiente. Con esto, o sea, con esto que yo tengo ya es suficiente. Y te quedas ahí. Y de ahí no te mueves. Y no hay crecimiento. No hay crecimiento. Creciste a un punto y dices, ya con esto yo llego al cielo, no tengo que esforzarme más. Porque después que yo haga esto, yo voy los domingos al culto, yo de vez en cuando leo la Biblia, doy mis ofrendas y diezmos, ya. Con esto basta. Y te conformas. Pero cuando nosotros vemos a Dios, Dios siempre te va a estar diciendo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y es probable que muchas veces nosotros escuchamos esa voz de Dios. Esa voz de Dios que te está llamando a hacer algo para Él. Y nosotros decimos, no, es que con esto que yo estoy haciendo, Señor, sí, el que está al lado mío, Él es. Aquel que está allá, el otro, conmigo no es la cosa. Y a veces Dios llama, a veces Dios te está pidiendo que hagas algo más por Él. Pero la visión que tienes de ti es una visión de conformidad y de no hacer mucho más. Me mantengo de lejito y con esto llego al cielo. Y así se queda. ¿Cuál es la visión que tienes de ti? ¿Qué visión? Entonces, recuerden, nadie vive más allá de su visión. Si la visión que yo tengo de mí es esta, aquí me quedo. Y de aquí no me voy a mover. ¿Qué visión tienes del mundo? ¿Lo amas más que a Dios? ¿O amas al mundo como Dios lo ama? Parece lo mismo, pero no lo es. ¿Amas al mundo más que a Dios? ¿O amas al mundo como Dios lo ama? Porque si amas al mundo más que a Dios, pues me olvido de Dios y me gustan más las cosas del mundo, el jangueo, esto, lo otro, las cosas que yo pueda vivir allá. Pero si yo amo al mundo como Dios lo ama, es que yo veo al mundo corrompido, lo veo perdido, y yo lo amo para salvarlo, no para unirme a Él, sino para sacarlo de su error. Entonces, nadie va a vivir más allá de su visión. Si yo no veo al mundo en necesidad, me veo a mí como un atalaya para ayudar a esta gente, yo me quedo en las cuatro paredes de la iglesia y con eso basta. Me conformo con lo que estoy viviendo. La realidad, hermano, es que hay que tener una visión y una tarea. Una visión sin tarea se muere. Una visión sin misión se muere. Yo puedo tener una visión, pero si esa visión no va acompañada de un trabajo, se murió la visión. No llega a ningún lado. No llega a ningún lado. Por eso la visión de Isaías no murió. Porque él tuvo la visión, pero tuvo una tarea, un M aquí, un hacer. Y por eso tenemos el libro de Isaías en nuestras manos hoy en día. Porque hubo un acompañamiento de visión con tarea. Gloria a Dios. La visión de Isaías, como dijimos ahorita, lo convirtió en profeta. Y en uno de los profetas más grandes que ha pasado por esta tierra. La visión que él tuvo. Y yo cierro con esta frase. Déjame ver lo que haces y yo te diré cuán grande es tu visión. Déjame ver lo que tú estás haciendo y yo te diré cuán grande es la visión que tú tienes. Yo te diré si tienes visión o no tienes visión. Decía Pablo, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Déjame ver lo que haces y yo te diré cuán grande es tu visión. Y yo creo que hoy Dios nos está retando a eso. A que tengamos una visión bien clara con Dios. Una visión bien clara hacia adentro y una visión bien clara hacia afuera. Porque nadie va a vivir más allá de su visión. Si tu visión es limitada, así vivirás, limitadamente. Dios quiere que tengas una visión bien grande y una misión que vaya a la par con esa visión. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar. Y ponte a pensar qué es lo que estoy haciendo. Porque lo que tú estés haciendo es lo que habla de tu visión. ¿Qué visión tienes de Dios? ¿Qué visión tienes de ti? ¿Qué visión tienes del mundo? Señor,